Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto como esa mirada fría que me atravesó en medio del bautizo de mi hija. La iglesia estaba llena de luz tenue, el aroma a incienso y cera quemada flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el leve susurro de las plegarias. Sentí como mi corazón latía con fuerza, un ritmo acelerado que parecía desafiar la calma del lugar. Mientras avanzaba hacia el altar, con cada paso una mezcla de esperanza y miedo creciendo dentro de mí. El banco de madera bajo mis rodillas estaba frío, un contraste con el calor que sentía en el pecho. Miré alrededor y vi rostros conocidos, pero no había ni un solo gesto de bienvenida. El brillo en los ojos de mi hija cuando me vio fue mi único refugio, hasta que sus labios pronunciaron esas palabras que rompieron todo: tú no deberías estar aquí. Fue como si un golpe invisible me arrancara el aire, y de repente, el murmullo se detuvo, las miradas se volvieron esquivas, y el peso de la incomprensión me envolvió. La sensación de estar atrapada en una tormenta de reproches que nadie decía en voz alta, pero que todos sentían, me hizo cuestionar cada paso que había dado para llegar hasta allí. Un leve eco de risas en la entrada me distrajo por un instante, un grupo de personas que parecía ajeno a la tensión que me consumía. Pero al volver la vista, todo seguía igual: frialdad, rechazo y un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Sentí el roce de mi vestido, demasiado rígido, como si intentara protegerme de ese frío invisible que me invadía. Mis dedos temblaban ligeramente, y por un momento, la luz que entraba por los vitrales pareció oscurecerse, como si el día mismo se uniera a ese sentimiento de abandono. Recordé entonces la promesa que me hice a mí misma: no importa lo que suceda, debía estar ahí, por ella, por mi hija. Pero la duda se filtraba, una sombra que crecía con cada segundo, preguntándome si realmente pertenecía a ese lugar, a esa familia que ahora me daba la espalda. Fue entonces cuando un sonido inesperado, el llanto suave de un bebé, el mismo que acababa de ser bautizado, rompió la tensión y me devolvió a la realidad. El contraste entre esa inocencia y mi tormento interior me hizo comprender que, a pesar de todo, este momento marcaría un antes y un después. La incertidumbre y el dolor se mezclaban en mi pecho, mientras sentía que las paredes de la iglesia se estrechaban a mi alrededor. Pero en medio de esa soledad, una chispa de fuerza comenzó a encenderse, una promesa de que esta historia no terminaría con la mirada de rechazo ni con el susurro que me expulsó. Algo dentro de mí sabía que debía seguir adelante, que la verdad, aunque oculta, encontraría su camino para salir a la luz. Y así, con el corazón apretado pero decidido, permanecí allí, en medio de un silencio que parecía eterno, esperando que la tormenta pasara y que la justicia, de alguna forma, llegara a mí. Me llamo Elena. Tengo 32 años y soy una madre que aún busca respuestas en el eco de una familia que me dio la espalda. En la mañana del bautizo, mientras el olor a incienso y madera envejecida se mezclaba en la iglesia, sentí el suave tacto de la mantilla de encaje sobre mi piel, un detalle que, por un instante, me hizo recordar que estaba ahí para proteger y amar a mi hija, aunque ese amor pareciera invisible para los demás. La luz tenue que atravesaba los vitrales de colores lanzaba sombras sobre los rostros de quienes me miraban con indiferencia, y el silencio pesado parecía pesar más que cualquier palabra. En ese momento, mi mente se desvió hacia un recuerdo fugaz de mi infancia, cuando mi madre me llevaba a misa y susurraba plegarias, buscando protección en un mundo que a veces era cruel. Sentí una punzada de nostalgia, mezclada con el miedo de que la historia se repitiera, pero esta vez con mi hija en el centro de esa tormenta silenciosa. Mientras el murmullo lejano de las voces en la iglesia se perdía entre las paredes, mi corazón latía con una intensidad que me recordaba lo frágil y fuerte que podía ser al mismo tiempo. El frío del banco de madera bajo mis manos me anclaba al presente, pero mi mente vagaba entre dudas y esperanzas. Podía oír el susurro lejano del viento a través de una ventana abierta, un sonido sutil que contrastaba con el ruido interno de mi incertidumbre. La sensación de estar sola, rodeada de miradas que evitaban encontrarse conmigo, me hizo apretar los dedos con fuerza, como si ese gesto pudiera sostener mi espíritu cuando todo parecía desmoronarse. Mientras observaba a mi hija en sus brazos recién bautizada,
sentí como una lágrima silenciosa rodaba por mi mejilla, mezclándose con la fragancia dulce del incienso. Aquella pequeña criatura, inocente y pura, era mi luz en medio de la oscuridad que me envolvía. Pero también era un recordatorio crudo de la distancia que se había abierto entre yo y aquellos que deberían haber estado a mi lado. En ese instante, la sensación de abandono se hizo más tangible, como una sombra que se alargaba y me envolvía. De repente, un leve suspiro escapó de mis labios, un susurro apenas audible que reflejaba la mezcla de dolor y determinación que sentía. No podía permitir que ese silencio hostil definiera nuestro destino. Mientras el eco de pasos resonaba en la nave central, sentí que, a pesar de todo, había una fuerza nueva creciendo dentro de mí, una voluntad que se negaba a ser silenciada. El aroma a incienso persistía, pero ahora se entrelazaba con el latido firme de mi corazón, marcando el comienzo de una lucha silenciosa que recién estaba por comenzar. El aroma del incienso seguía flotando en el aire, denso y pegajoso, envolviendo cada rincón de esa iglesia que parecía más un laberinto de silencios que un refugio de fe. Mis ojos buscaban un gesto de ternura, una señal de apoyo, pero solo encontraban rostros fríos y miradas esquivas, como si estuviera atravesando una tormenta invisible. Sentí un nudo en la garganta, y un escalofrío recorrió mi espalda, como si el peso de la soledad se hiciera tangible, apretando mis hombros con manos invisibles. Recordé entonces que no era la primera vez que me sentía así, como si mi presencia no importara, como si fuera una sombra que nadie quiere ver. La luz tenue de las velas parpadeaba, proyectando sombras que parecían burlarse de mi esperanza. Me pregunté cuántas veces alguien más ha sentido esa misma invisibilidad, esa ausencia de reconocimiento en el lugar donde debería sentirse más segura. De pronto, la angustia se volvió urgente, el silencio se tornó insoportable, y mis manos, frías y tensas, buscaron apoyo en el frío banco de madera. Sentí que mis fuerzas flaqueaban, pero algo dentro de mí resistía, una llama pequeña, pero constante. Dale like si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa. Porque sé que no estoy sola en esta lucha muda, en este vacío que duele más que cualquier palabra. Y mientras la luz de la inocencia de mi hija brillaba en mis brazos, supe que debía enfrentar ese silencio, romper ese muro. Porque esta historia no termina aquí, apenas comienza a revelarse. El aire en la pequeña sala donde paso los días se siente denso, cargado de un aroma a humedad y madera vieja que parece impregnar cada rincón. La luz de la tarde se cuela por la ventana con cristales manchados, dibujando manchas borrosas sobre el suelo gastado. Aquí, entre estas paredes que se resquebrajan lentamente, la realidad me envuelve con una mezcla de quietud y pesadez, como si el tiempo se hubiera detenido en un suspiro cansado. Afuera, los vecinos cruzan la calle sin mirarme, susurran a media voz sobre mi situación, juzgando lo que no comprenden. Para ellos, esta casa humilde y el silencio que la envuelve son prueba suficiente de derrota y abandono. Me ven como un espectro invisible, una sombra del pasado que no supo salir del pozo donde se hundió, alguien que eligió el aislamiento como castigo o destino. Pero esa visión es una mentira que se instala con firmeza en sus miradas. No ven la lucha que arde bajo la superficie, ni el fuego contenido en cada gesto que aparenta fragilidad. Hay una grieta en la pared del fondo, una pequeña fisura apenas perceptible, que se abre lentamente cuando la luz del sol se filtra en el momento justo. Esa imperfección revela un retazo de papel antiguo, arrugado y amarillento, con letras escritas a mano que asoman entre el estuco. Nadie ha reparado en ello, pero para mí es un recordatorio silencioso de que hay historias enterradas, secretos que se resisten a desaparecer. Es como una ventana hacia otra realidad, opuesta a la que los demás creen ver. Dentro de mí, siento que algo se mueve, una corriente oculta que desafía la apariencia de derrota. A pesar de la rutina monótona que parece aplastar mis días, mi mente no cesa de trazar planes en la oscuridad, bordando esperanzas envueltas en sombras. El contraste entre lo que muestran mis ojos cansados y lo que guardo en el alma es tan profundo como un abismo. Mientras afuera se escucha el murmullo sordo de las voces que me excluyen, dentro de esta casa los sonidos son diferentes,
el roce de mis dedos sobre las hojas de aquel papel, el susurro leve del viento que se cuela por una rendija, y el latido insistente de un corazón que se niega a rendirse. Un día, mientras revisaba una vieja caja en un rincón, noté que un tablón del suelo crujía bajo mi peso. Al levantarlo, descubrí un compartimento oculto, oscuro y polvoriento. Dentro, reposaban objetos que no deberían estar ahí, fragmentos de una vida que parecía enterrada para siempre. Este hallazgo rompió la monotonía y encendió una chispa de inquietud en mi interior, una pregunta que no me deja en paz. Más tarde, en una visita breve de un familiar distante, escuché un comentario disfrazado de indiferencia, una frase que caló hondo, insinuó que mi situación era consecuencia de errores irremediables, de decisiones que no tenían vuelta atrás. En ese momento, el peso de su juicio me golpeó con fuerza, pero también me hizo consciente de la distancia que hay entre la verdad que conocen y la que yo vivo. Esa brecha entre la apariencia y la realidad se abre cada vez más, como una sombra que crece al atardecer. La casa parece murmurar secretos en cada crujido, y yo me aferraré a esas voces silenciosas para encontrar el camino que aún está oculto. De repente, un ruido seco rompió la calma, algo cayó al suelo con un golpe sordo. Giré rápido, el corazón acelerado, y vi como un pequeño objeto metálico rodaba hacia un rincón oscuro, reflejando la luz de forma fugaz antes de desaparecer. Fue un instante fugaz, pero suficiente para dejarme con una sensación de inquietud profunda, como si ese sonido fuera un aviso, una señal de que lo que se oculta bajo la superficie está a punto de salir a la luz. El eco distante del murmullo apagado en la iglesia todavía reverberaba en mi mente cuando volví a ese rincón sombrío de la casa, donde la luz apenas se atrevía a entrar. La grieta en la pared, aquella que había descubierto por casualidad, parecía una herida abierta que me recordaba la presencia invisible pero constante de quienes tejían en las sombras el telar de mi aislamiento. Ellos ya estaban allí, no solo en la distancia, sino en cada gesto frío y mirada esquiva de aquel día fatídico, como si su sombra se hubiera deslizado sobre el bautizo, contaminando incluso el aire que respiraba mi hija. Primero, estaba mi cuñada, Isabel, la mujer que se movía con la precisión de un reloj suizo, implacable y calculadora. Ella era la arquitecta silenciosa de la discordia familiar. Su vínculo con nosotros era a través de mi hermano mayor, un hombre que había heredado la fortuna y la arrogancia de generaciones. Isabel no necesitaba levantar la voz para imponer su dominio, su arma era la condescendencia envuelta en sonrisas falsas y consejos venenosos. Recordaba cómo, mientras todos fingían indiferencia en la iglesia, sus ojos se posaban en mí con una mezcla de desprecio y satisfacción contenida, como si cada uno de mis pasos erráticos fuera una pieza más en su juego de poder. Su presencia se materializaba en detalles que contrastaban brutalmente con mi precariedad, el perfume caro que dejaba una estela sutil en el aire, el anillo de plata que brillaba en su mano mientras cruzaba los brazos, y el eco de sus tacones resonando en el piso pulido de la casa familiar, donde yo me sentía una sombra temblorosa. En una ocasión, meses antes del bautizo, la había escuchado en la cocina, hablando con mi hermano, sus palabras suaves pero afiladas como cuchillas, urdiendo planes para excluirme de decisiones importantes, usando mi pasado como un látigo invisible que me mantenía a raya. Sin embargo, hubo un instante inesperado, un resquicio en su armadura. Cuando vio a mi hija dormida en mis brazos, su expresión se suavizó y, por un breve momento, sus ojos reflejaron una ternura escondida, una humanidad que parecía perdida en su fría fachada. Fue como si ese instante fuera una flor marchita que aún luchaba por abrirse en un invierno perpetuo. Luego estaba Javier, mi hermano menor, cuya voz siempre parecía un susurro cargado de desdén. Él era el eco rencoroso de una juventud desperdiciada, su vínculo conmigo manchado por años de competencia silenciosa y resentimiento. Su rasgo dominante era la arrogancia disfrazada de indiferencia, una máscara que usaba para esconder la inseguridad que lo devoraba. Su arma era la manipulación emocional, jugando con palabras que se clavaban en la piel como agujas invisibles, recordándome mis fracasos y mi supuesta incapacidad para ser una buena madre, un veneno que me envenenaba lentamente. En el día del bautizo, su silencio fue un golpe más fuerte que cualquier grito.
Su mirada esquiva y la manera en que evitaba cruzar mi camino hablaban de un juicio implacable y una condena tácita. Javier tenía un detalle tangible de su mundo opuesto al mío, el reloj de oro que siempre llevaba en la muñeca, un símbolo ostentoso de un éxito que yo no podía tocar. Recuerdo un día en que, en medio de una discusión trivial, lo vi lanzar una mirada fugaz a mi hija, una mezcla confusa de remordimiento y distancia, como si en ese instante su corazón se quebrara un poco, pero esa grieta se cerró rápidamente con una sonrisa irónica que no alcanzó a ocultar el filo de su desprecio. El tercero en esta tríada de antagonistas era el vecino, don Ernesto, un hombre que parecía un espectro vigilante desde su jardín perfectamente cuidado, con sus plantas siempre podadas con precisión matemática y su casa impecable, un contraste cruel con mi hogar desordenado y lleno de sombras. Su vínculo con nosotros era más indirecto, pero su influencia se sentía como un murmullo constante en la comunidad, un juez silencioso que dictaba sentencias con la mirada y el rumor. Su arma era la chantaje social, usando secretos y maledicencias para mantenerme en el rincón al que me habían relegado. Su voz, cuando se oía en el pasillo, era un susurro áspero que parecía arrastrar consigo la amenaza velada de la exclusión definitiva. Una vez, mientras intentaba arrancar una flor en el jardín para darle un poco de color a la casa, lo vi observándome desde su ventana, sus ojos pequeños y penetrantes clavados en mí como dagas invisibles. Ese día, el aire parecía haberse vuelto más denso, y el aroma de las flores marchitas en el viento se mezclaba con el olor a tierra húmeda, una metáfora perfecta de mi vida, intentando florecer en un suelo hostil. Sin embargo, en una ocasión menos esperada, don Ernesto me ofreció un gesto de ayuda, un simple vaso de agua cuando me vio agotada, y aunque su mirada nunca perdió el brillo de la desconfianza, ese instante fue como un rayo de sol que atravesó una tormenta oscura, recordándome que incluso en la dureza hay matices de humanidad. Estos tres, Isabel, Javier y don Ernesto, eran como pilares invisibles que sostenían el muro de mi soledad, cada uno con su propio método de control y rechazo, pero también con sus grietas y contradicciones. Sus presencias se entrelazaban con los recuerdos del bautizo, con el silencio pesado que cayó sobre la iglesia y con la sensación helada que envolvía mi cuerpo cuando mi hija susurró palabras que nadie más escuchó. Ellos no solo habían estado allí, sino que habían preparado el terreno para que mi aislamiento creciera, para que cada paso mío fuera observado, juzgado y desautorizado. El peso de sus miradas, sus silencios y sus palabras no dichas era un recordatorio constante de que la batalla que enfrentaba no era solo conmigo misma, sino contra esos fantasmas vivos que se escondían tras las fachadas pulidas. Sentía como sus sombras se extendían más allá de las paredes de la casa, infiltrándose en cada rincón, en cada pensamiento, en cada respiro. Y aunque el miedo y la tristeza me apretaban el pecho, dentro de mí ardía una llama que ya no podía ser sofocada. Sabía que ellos serían los protagonistas inevitables de los conflictos que estaban por venir, que sus juegos, sus manipulaciones y sus silencios serían las cadenas o las trampas que tendría que romper para recuperar no solo mi dignidad sino el derecho de existir junto a mi hija. La grieta en la pared no solo era una abertura física, sino la metáfora perfecta de mi propio quebranto y de la promesa silenciosa de que pronto, muy pronto, esas sombras tendrían que enfrentar la luz que yo estaba decidida a encender. El eco del susurro de mi hija aún vibraba en mis oídos, un hilo de voz que rasgaba el silencio pesado de la habitación donde el bautizo se había convertido en un funeral de miradas. Fue entonces que comenzaron a aparecer ellos, sombras secundarias que no necesitaban palabras para decirme que no pertenecía allí, pero cuyas presencias eran tan nítidas como el frío que se infiltraba por la rendija en la pared de mi casa. Primero, la figura del hombre delgado que siempre parece deslizarse sin hacer ruido, con ojos de vidrios empañados y manos temblorosas que sostienen un cigarro apagado más por costumbre que por hábito. Es él quien actúa como eco de mi injusticia, un vecino que recoge las migajas de rumores y los esparce con una sonrisa torcida, como si disfrutara viendo mi mundo desmoronarse. Recuerdo cómo, en una ocasión, al verme pasar con mi hija en brazos, sus pupilas se estrecharon en una mezcla de curiosidad y desdén, y luego, sin levantar la voz,
dejó caer una frase cargada de juicio que se esparció por el vecindario como un veneno invisible. Esa mirada que no se aparta, que observa y espera, pesa sobre mí como una losa, y su silencio es más ensordecedor que cualquier acusación directa. Luego está la mujer que trabaja en la tienda del barrio, con un rostro siempre encendido por el rubor de la cotidianidad y manos que nunca dejan de moverse, como si el descanso fuera un delito. Ella funciona como la isca, provocando pequeñas tormentas con sus gestos y comentarios velados que llegan a mis oídos a través de terceras personas. Su voz, aunque siempre amortiguada por las paredes del comercio, se cuela en mis pensamientos, alimentando la sensación de que soy una intrusa en mi propia historia. Recuerdo una tarde cuando entré a buscar leche para mi hija y la sentí al borde de soltar una mezcla de lástima y reproche con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, mientras sus dedos jugueteaban nerviosos con la esquina del mostrador. Era como si quisiera decir algo, pero se detuviera justo antes de cruzar la línea invisible. Su presencia es una corriente subterránea que amenaza con arrastrarme hacia la desesperanza, y cada pequeño gesto suyo encierra una pregunta muda, un desafío que se infiltra en mis pensamientos. Por último, está el hombre de la plaza, un tipo corpulento con una barba mal recortada y una mirada que parece pesar siglos. Él es el observador silencioso, la sombra que se instala en el banco frente a mi casa y que, sin decir nada, parece llevar en sus hombros el juicio de toda la comunidad. Su respiración profunda y pausada se mezcla con el crujir de las hojas secas al caer, y sus ojos, fijos en mí, son como espejos que reflejan mi propia vulnerabilidad. En una ocasión, cuando me sorprendió mirando hacia la ventana en un gesto de desesperación, no apartó la vista ni siquiera cuando mis lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas. Fue un momento que se quedó suspendido en el tiempo, un silencioso recordatorio de que mi soledad era observada y juzgada, aunque nadie tuviera el valor de romper el hielo. Su figura es un faro oscuro que ilumina las grietas de mi alma, y su silencio pesa más que cualquier condena. Estos personajes, cada uno con su forma de existir en mi vida, son como piezas de un mosaico roto que reflejan los múltiples ángulos de mi dolor y aislamiento. El hombre delgado con el cigarro apagado representa la voz del rechazo que nunca cesa, la mujer de la tienda es la tentación constante de rendirme al juicio ajeno, y el observador de la plaza, con su mirada profunda, es el peso de la verdad que no quiere ser escuchada. En la mezcla de sus presencas, el aire de mi casa se vuelve más denso, como si la humedad que se filtraba por la fisura en la pared se convirtiera en un símbolo tangible de la grieta que amenaza con abrirse en mi vida. Mientras camino por el barrio, siento sus ojos clavados en mi espalda, como si fueran hilos invisibles que tiran de mí hacia abajo, hacia el abismo del rechazo. Cada gesto suyo, cada silencio, cada mirada es una piedra más en el muro que me separa de la vida que deseo para mi hija y para mí. Pero también son recordatorios de que no estoy sola en esta lucha, que aunque invisibles, están presentes y serán parte de la batalla que debo enfrentar. Y en medio de todo ese peso, retorno a la imagen de aquella fisura en la pared de mi casa, el frío que se cuela por ella, el susurro de mi hija que rompió el silencio, y el eco de sus voces que me llaman a no rendirme. Sé que estos personajes secundarios no solo son sombras en mi camino, sino también piezas que moverán la historia, que abrirán puertas o cerrarán caminos, y que su presencia anuncia tormentas por venir. El aire húmedo y pesado se vuelve un presagio, el mismo que una vez me hizo estremecer ante la fisura, ahora me desafía a seguir adelante, a enfrentar lo que se esconde detrás de cada mirada, detrás de cada silencio. Y aunque el peso de sus ojos se siente como una amenaza constante, sé que no puedo dejar que ese peso me hunda. Ellos estarán ahí, vigilantes y pacientes, esperando mi próximo movimiento, y yo debo estar lista para responder. El crujido tenue de la madera vieja bajo mis pies desató un eco que me llevó lejos, más allá de este cuarto frío donde la grieta en la pared dejaba colar un aliento helado que me calaba hasta los huesos. Fue ese sonido, como un susurro quebrado, el que abrió la puerta invisible hacia un pasado que marcó el rumbo de mi vida y que ahora se cerraba sobre mí con la fuerza de un huracán silencioso. Recordé entonces cómo todo empezó a desmoronarse cuando, hace 20 años, aquella fábrica de textiles, el corazón económico de nuestro barrio,
cerró sus puertas para siempre. Más de 500 familias quedaron sin sustento de la noche a la mañana, y el vacío que dejó se sintió no solo en los bolsillos, sino en el alma misma de la comunidad. Mi padre trabajaba allí, sus manos curtidas y fuertes tejían no solo telas, sino también sueños que ahora parecían deshilachados. Recuerdo el olor metálico de las máquinas, mezclado con el sudor y el aceite, un aroma que se me quedó impregnado en la piel como un tatuaje invisible. Era un olor que hablaba de vida, de esperanza, aunque doliera. Pero cuando la fábrica cerró, ese olor se fue desvaneciendo lentamente, hasta convertirse en un suspiro triste que flotaba en el aire opaco de las calles vacías. La crisis no tardó en extenderse como un manto oscuro, los comercios cerraron, las casas se deterioraron. Y con ellas, las relaciones que antes nos unían comenzaron a resquebrajarse. La desesperanza se coló en cada rincón, sembrando un silencio pesado que ahora entiendo como el preludio de mi aislamiento. En ese tiempo, el barrio perdió más que trabajo, perdió su dignidad y su voz. La segunda herida profunda fue la llegada de una nueva ley urbana, impulsada hace 10 años, que permitió la especulación inmobiliaria sin límites en nuestra zona. Lo que debería haber sido una oportunidad para mejorar se convirtió en una sentencia. Edificios altos y modernos comenzaron a rodear las casas antiguas, como gigantes que miraban con indiferencia a los que quedaban atrás. Más de 30 propiedades fueron adquiridas por fondos de inversión, desplazando a familias como la mía, que no tenían recursos para luchar contra ese monstruo invisible. Recuerdo las tardes en que veía los camiones de mudanza pasar por la calle, cargados de muebles y recuerdos, mientras los vecinos desaparecían uno a uno, dejando tras de sí solo puertas cerradas y ventanas apagadas. La grieta en la pared de mi casa no era solo un defecto físico, sino el reflejo de esa fractura social que me arrastraba hacia la soledad. Este pasado, con sus heridas abiertas y silenciosas, moldeó la manera en que la gente me mira hoy. El susurro de mi hija durante el bautizo, esa voz pequeña y clara que me acusaba sin palabras, resonó como un eco de todo lo que nunca se dijo en voz alta. La fría indiferencia de los vecinos, sus ojos que evitaban los míos, eran la manifestación tangible de un rechazo que viene de mucho más lejos que este día. Todo está tejido con los hilos invisibles de la pobreza, la pérdida y el abandono que heredé sin querer. La mujer de la tienda, el hombre corpulento en la plaza, el vecino de ojos opacos, todos llevan en sus miradas la sombra de ese pasado colectivo que pesa como una losa sobre mi presente. Volvió entonces a mí el olor del aceite y la madera vieja, ese mismo aroma que había sentido en la fábrica y que ahora parecía colarse por la grieta en la pared de mi casa. Era como si ese aire frío y metálico trajera consigo el recuerdo de un tiempo mejor, pero también la certeza de que las heridas no cicatrizan tan fácilmente. Sentí su presencia en la punta de mis dedos, en el roce áspero de la pared, y supe que esa conexión entre pasado y presente era una cadena que no podía romper, pero sí podía aprender a soportar. Sin embargo, no era solo una cadena, era también un llamado, un desafío para encontrar luz en medio de tanta oscuridad. El peso de esa historia me cayó encima con la fuerza de una ola inesperada. Mi respiración se volvió entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, dificultando su paso por mis pulmones. Un sudor frío comenzó a deslizarse por mi espalda, recorriendo mi piel como un río helado que anunciaba la tormenta que estaba por venir. Mi corazón latía con fuerza, marcando el ritmo de una ansiedad profunda que amenazaba con paralizarme. La grieta en la pared parecía abrirse más, como si quisiera engullirme en su frío abismo, y en ese momento supe que debía prepararme para lo que aún no había llegado, para enfrentar las sombras que me rodean y buscar la fuerza que solo pueden hacer de la verdad y del amor que siento por mi hija. El frío que entraba pela fisura na parede parecía agora se materializar en algo máis denso, como un peso invisível que se instalaba entre mí e o mundo lá fora. Aínda tina o cheiro da humidade misturado con cera queimada no ar da igreja, onde o batizado da mina fila acabara de terminar. A luz fraca das velas tremelicaban as paredes gastas, projetando sombras que dancaban lentamente, como se ecoásemos silencio pesado dos solares que me ignoraban. Saí devagar,
Sentindo o chao frío sob meus pés descalcos, me dirigí a porta, onde o mundo real me esperaba con súa dureza cortante. O ar da rúa estaba frío demais para o comeco de tarde. Cortado pelo murmurio distante das conversas abafadas e o rangido ocasional de unha porta de ferro que se fechaba con forca. O concreto rachado sob meus pasos parecía gritar a mesma historia de abandono que mina pele sentía naquelas paredes sumidas. Ao me aproximar da entrada da igreja, a textura áspera da madeira da porta me tocou, e ela rangeu alto cuando empurrei. Sam seco que parecía romper o silencio que nao debería ser perturbado. Foi entao que o vi, parado alí como unha sombra rígida, o vicino de olos opacos, como rosto congelado numa expresao que misturaba desprezo e prazer frío. Ele nao precisaba dicer nada para que eu sentise o peso do julgamento, mas mesmo así, as palabras vieran, afiadas e frías como laminas invisíveis. ¿Sigues aquí, después de todo lo que pasó? No eras bienvenida desde el principio. O sorriso enviesado que acompanou súa fala nao tina calor algún, era gesto gélido, guase unha zombaria. Ele cruzou os bracos como suspiro lento, olando para min por cima, como se eu fose unha intrusa que ousaba desafiar unha orden invisível. Seus olos, opacos e vacios, nao revelaban preocupacao, apenas unha certeza cruel de que eu debería desaparecer, sumir para que a paz deles nao fose perturbada. Meu corpo congelou por instante, a respiracao presa na garganta como eneo apertado. Mas nao cedía ao impulso de responder con raiva ou choro. Permanece inmóvil, deixando o silencio crecer como escudo entre nós. Gesto mínimo, leve desviar do olar, foi tudo o que conseguí facer para nao me entregar ao peso daquela hostilidade. O Sam distante de carro pasando pela rúa parecía abafado, como se o mundo inteiro tivese diminuído o seu ritmo para observar aquele momento congelado. Naquele instante, senti que aquela porta, a mesma que eu empurrei para sair da igreja, representaba máis do que unha simples pasaje. Era o limiar entre dois mundos, o que eu quería para min na fila e o que esa comunidade, agora transformada pela dor e pelo abandono, me negaba. Cada rachadura na madeira parecía unha cicatriz aberta, unha memoria que recusaba a cura. O frío que eu sentía na ovina só do vento cortante, mas do controle silencioso que eles exercían, esa vigilancia invisível que me mantina sempre a margem, sempre sob julgamento. En cuanto ele me encaraba, notei algo que me atravesou como punal, a mao dele, casualmente apoyada no bolso da calza, seguraba unha chave que tilintaba suavemente a cada movimento. Era Sam discreto, mas para min, soaba como o clique de cadeado sendo fechado. Unha metáfora cruel para o bloqueio que sentía en mina propia vida. A chave parecía dicer que ele tina a pose de algo que eu nao, que meu lugar ali era sempre provisorio, sempre ameacado. Meu coracao acelerou, mas mina voz permaneceu muda. O silencio entre nos era denso, carregado de unha tensa o guase palpável que se estendía no ar frío da tarde. O peso daquela microagresao, desas palabras que nao apenas negaban mina presenca, mas tamén mina dignidade, ficou grabado en min como unha sombra que nao se disipa como a luz do día. Me afastei lentamente, sentindo o olar dele cravado nas minas costas, como se cada paso que iu dese fose unha provocacao silenciosa. O Sam do tilintar da chave continuou ecoando na mina mente. Lembrete constante da prisa o invisível en que me encontraba. A sensacao de invasao, de ser observada e controlada, nao me abandonaba. Era como se o propio ar ao meu redor tivese se tornado pesado demais para respirar. En cuanto caminei pela rúa, o vento frío parecía susurrar segredos antigos, historias de perdas que se acumulaban no tempo, como as rachaduras nas paredes da mina casa. A sensacao de estar cercada por muro invisível, construído nao de tijolos, más de olares e palabras cortantes, apertaba meu peito. A microagresao daquele instante nao foi apenas unha ofensa. Foi unha confirmacao brutal de tudo o que iu ja sentía por dentro, que iu e mina fila éramos vistas como estranas, como sombras a serem ignoradas ou expulsas.
Mas mesmo naquele momento de silencio e dor, unha chama pequeña, quase imperceptível, acendeuse dentro de min. Un fío tenue de resistencia que me lembraba que, a pesar de tudo, eu aínda estaba ali. Aínda respiraba. Aínda existía. Cuando olei para atrás unha última vez, non vi máis o rosto do vicino, apenas a porta da igreja. Agora fechada como un estrondo seco, como se fose o anuncio de que aquela batala estaba apenas comecando. O sam da chave tilintando se perdeu no vento, mas súa ameaca permanecía, quieta e pulsante, prometendo que o silencio da comunidade logo daría lugar a algo moito maior. Unha tempestade que eu aínda tería que enfrentar. Salí de la iglesia con el frío atravesándome como un puñal invisible, y sentí ese peso opresivo que no me abandonaría, la mirada helada de mi vecindario, el silencio que grita más fuerte que cualquier palabra, y esa voz diminuta de mi hija que me susurró sin querer, como un eco que retumba en mi pecho, que no debería estar allí. Ese instante se clavó en mi piel, como si cada fibra de mi ser se tensara y doliera al mismo tiempo. La rabia se me acumuló en la garganta, un nudo amargo que apenas podía tragar, mezclado con una tristeza que me hacía temblar desde dentro. Mi cuerpo se volvió un campo de batalla entre la impotencia y la humillación, y en ese instante comprendí que no era solo mía, que esta herida nos atraviesa a muchos. Sé que ustedes también han sentido esa furia sorda, ese golpe que te hace preguntarte dónde quedó la dignidad, la solidaridad, el calor humano en medio de la indiferencia que nos rodea. ¿No les ha pasado? ¿No han sentido ese fuego interno que quema cuando te excluyen, cuando te miran y te juzgan como si fueras invisible o culpable? Quiero que me digan, sin miedo, cómo se siente para ustedes esa mezcla de rabia y tristeza que me dejó helada aquella tarde. ¿Qué palabra usa su corazón para nombrar ese dolor? Les pido que compartan conmigo ese instante donde se sintieron como yo, porque juntos podemos darle voz a lo que nos quieren silenciar. Y créanme, esto no termina aquí, porque lo que viene es aún más duro, más oscuro, y me obliga a enfrentar no solo el rechazo, sino algo que ni siquiera puedo anticipar completamente. Pero antes de que eso ocurra, necesito que estemos unidos en esta indignación, que la hagamos visible, palpable, que no nos dejen solos en este frío que nos quieren imponer. ¿Me acompañan en esta lucha que apenas comienza? El sonido metálico de la llave girando en la cerradura me devuelve a la realidad helada de mi casa. El frío se cuela por la ventana mal sellada, rozando mi piel como un aliento cortante que no puedo alejar. En la mesa del comedor, una taza de café derramada se mezcla con las migas de pan duro, testigos silenciosos de una mañana que no prometió nada bueno. La luz tenue del día entra a medias por la cortina raída, donde los hilos sueltos parecen atrapar cada rayo con la misma desesperación que yo contengo en el pecho. Alrededor, el escenario cotidiano me envuelve. La vieja silla de madera con la pintura descascarada que mi padre lijó hace 20 años. El mantel de cuadros azules y blancos que guardo pese a sus manchas, y el reloj de pared que nunca anda bien. Sus manecillas se detuvieron exactas a las 3:17, hace ya más de 2 meses. Esos 3 objetos, tan comunes, se han convertido en mis anclas. Cada vez que me siento en la silla, siento el roce áspero de la madera contra mi piel, una sensación casi olvidada en medio del aislamiento. Doblo el mantel con cuidado, alisando las arrugas como si pudiera alisar también el tiempo roto. El recibo de la tienda de comestibles, con su tinta casi borrada, está sobre la mesa. 47,83 pesos por 1 litro de leche, una barra de pan y una lata de tomates triturados. Son cifras pequeñas que pesan más que cualquier fortuna. El último pago que recibí, 3.214,27 pesos, fue apenas suficiente para cubrir el alquiler y dejarme sin un centavo para los imprevistos. En la esquina de la cocina, la balanza de cocina con su aguja temblorosa es un recordatorio constante de la necesidad de medir hasta el último gramo, de no desperdiciar ni una pizca de alimento. El olor a humedad y a gas viejo me abraza con una familiaridad amarga. Es una sensación que se clava en la garganta, mezclada con el aroma tenue del café quemado que olvidé apagar a tiempo. El ambiente es frío, pero no solo por la temperatura, es un frío que cala hasta el alma.
como si el aire mismo estuviera impregnado de la desilusión que dejó la fábrica cerrada hace casi 3 años. En esos días, el humo de las chimeneas ya no se levantaba, y el barrio perdió su pulso. Ahora, la única actividad palpable es el eco de pasos que se alejan y las puertas que se cierran con un portazo silencioso. En contraste con esta escena, a pocas cuadras, las nuevas torres de departamentos brillan con luces que parecen desafiar la oscuridad que nos envuelve. Ventanas enormes, coches relucientes en las cocheras bien pavimentadas, y terrazas decoradas con plantas exóticas que nunca podré tener en mi pequeño balcón. La pantalla del televisor de mi vecino se refleja en la pared agrietada, mostrando imágenes de fiestas y sonrisas que se sienten tan lejanas como un mundo paralelo. Allí, donde el lujo crece como una sombra imponente, mi hogar se hunde en la insalubridad, con tuberías que gotean y una estufa que apenas calienta. Mientras recojo la ropa tendida, siento el roce áspero del tejido en mis manos, el peso de cada prenda mojada que parece arrastrar consigo los días de incertidumbre. Doblo con lentitud una camiseta infantil, cuyas costuras ya están gastadas por los lavados frecuentes. Cada movimiento es un pequeño ritual que intento hacer perfecto, como si pudiera coser también los pedazos rotos de mi vida. El roce de la tela desgastada contra mis dedos me recuerda que no solo lucho contra la pobreza material, sino contra la invisibilidad que el barrio me ha impuesto. El calendario en la pared, con sus números marcados en azul, señala el día 14 de junio de 2023. Una fecha cualquiera para muchos, pero para mí, un recordatorio de que el tiempo sigue corriendo en un lugar donde todo parece detenido. La gotera en el techo dejó caer justo 3 gotas antes de que pudiera colocar un balde para recogerlas. Cada gota resonó como un pequeño tambor, una cuenta regresiva silenciosa hacia la inevitable reparación que no llegará. Mientras tanto, la vieja radio en la esquina reproduce un programa de noticias con una voz monótona que apenas logro escuchar. La señal es débil y el sonido se interrumpe con estática, como si el mundo exterior también quisiera silenciar las voces de aquellos que ya no cuentan. A través de la ventana, los árboles desnudos se mecen con el viento frío, sus ramas como dedos huesudos que intentan tocar algo que ya no está. En este cuadro, mis manos se cierran sobre la llave de mi casa, un objeto simple pero cargado de significado. Es la barrera que me separa de otros, pero también el único amparo que me queda. El contraste entre el brillo de las nuevas construcciones y la opacidad de mi entorno se vuelve insoportable. Cuando veo la factura de electricidad, 1.237,89 pesos. Un número que pesa más aún que la factura del agua, que llegó con 482,56 pesos, sumando otra carga a mi ya frágil equilibrio. El sonido del medidor girando en el cuadro eléctrico es un recordatorio constante de que cada centavo cuenta, y que cualquier exceso puede significar la pérdida del servicio. El frío de la noche no perdona, y la estufa, con su llama amarilla y vacilante, es un pequeño milagro que me protege de la congelación. En medio de esta rutina, mis pensamientos vuelven al bautizo. La pequeña cucharita de plata que usé para darle su primera papilla a mi hija, con grabados que imitan hojas marchitas, es un símbolo irónico de lo que intentamos preservar, la esperanza en medio del abandono. Me detengo un momento, sosteniendo la cuchara en la mano, y siento que su frío metálico atraviesa la piel, como la indiferencia que sentí en aquella ceremonia. La mirada vacía de los vecinos, el susurro de mi hija que parecía una condena, la llave en manos del vecino opaco, todo converge en esta imagen simple pero cargada de dolor. Al cerrar el cajón donde guardo esa cuchara, un leve crujido me recuerda la fragilidad de mi mundo. La madera desgastada del mueble parece susurrar historias de tiempos mejores, pero también de heridas abiertas que aún sangran. Me quedo un instante mirando ese detalle, consciente de que es un pequeño refugio, una frontera entre el pasado y un futuro incierto. La cuchara, la silla, el mantel, el recibo y las cifras frías son testigos mudos de una vida que se resiste a desaparecer. Y así, mientras la noche se cierne con su manto oscuro y la temperatura desciende lentamente, siento en la punta de los dedos el peso de la llave que aún llevo conmigo. No es solo un objeto,
es un símbolo, una promesa rota y una batalla que apenas comienza. En este rincón olvidado, donde el frío es un castigo y la soledad una compañera constante, cada pequeño detalle se convierte en un grito silencioso que busca ser escuchado. Cada vez que pienso en ese bautizo, no puedo evitar que mi memoria viaje por un camino oscuro y polvoriento, donde cada piedra que piso resuena con ecos de injusticias que no son nuevas, sino viejas heridas que nunca terminaron de cicatrizar. No fue solo esa tarde. Fue una cadena de momentos similares que me han marcado y que delinean un patrón cruel y persistente, como un río que no cesa, erosionando todo a su paso. Primero, recuerdo aquella vez en la escuela de mi hija, cuando intenté acercarme para participar en una reunión de padres. La puerta se cerró en mi cara antes siquiera de que pudiera explicar el motivo de mi presencia. Sentí el frío de la indiferencia cortándome la garganta, como un cuchillo invisible que me dejaba sin aliento. La directora ni siquiera me miró a los ojos, su gesto era el mismo de aquella mujer que me dio la espalda en el bautizo, un rechazo silencioso pero absoluto, una barrera invisible que me excluía sin palabras. Ese día, la palabra que más retumbaba en mi mente era invisible. Me fui arrastrando el corazón, con la sensación amarga de que no solo me negaban la voz, sino también el derecho a existir en ese espacio. Después, vino el episodio en la que se suponía que debía recibir ayuda social para mi familia. Me citaron en una oficina fría y sin ventanas, donde un funcionario me habló con condescendencia, haciendo preguntas que no tenían nada que ver con mi solicitud, pero que parecían diseñadas para humillarme. Su mirada se posaba en mí con esa misma frialdad calculada que había presenciado en tantas otras ocasiones, y su frase recurrente, como un estribillo cruel, fue «no deberías estar aquí». Sentí la sangre subirme a la cabeza, un calor ardiente en las mejillas que no lograba apagar, pero no dije nada. Sabía que cualquier palabra podría ser usada en mi contra, una nueva cadena en esa jaula invisible que me mantenía atrapada en la pobreza y el desprecio. Y ahora, en el bautizo de mi hija, la injusticia se volvió más íntima, más punzante. No solo era la exclusión de los otros, sino la herida abierta que sentí cuando ella, en un susurro que jamás olvidaré, pareció decirme que no debía estar allí. Fue como si me atravesaran con un frío helado que calaba hasta los huesos, como un invierno que no tiene fin. La mirada de todos los presentes, llenos de juicio y distancia, era un muro que se cerraba a mi alrededor, aplastando cualquier esperanza de pertenencia. Ese gesto repetido, esa frase silenciosa que parecía flotar en el aire como un veneno, se convirtió en la marca opresiva que une cada uno de esos momentos. No deberías estar aquí. Recuerdo ahora, como si fuera ayer, aquel día hace años en que mi compañero de trabajo, antes de que la fábrica cerrara, me dijo con una sonrisa falsa que no tenía lugar en ciertos espacios de la empresa. Fue un golpe bajo que me dejó paralizada y que me hizo sentir diminuta, como una sombra que se desvanece frente a la luz de la indiferencia. Su gesto era el mismo que el de los otros, una leve inclinación de cabeza que ocultaba desprecio, una negativa tácita que se repetía como un ritual sombrío. Esa memoria me abraza con una mezcla de rabia y tristeza, un peso que oprime el pecho y me recuerda que todo esto no es algo aislado, sino una corriente constante que me arrastra. Cada uno de estos episodios se siente como un escalón más alto en una escalera que no quiero subir, porque cada peldaño es más frío, más resbaladizo, más peligroso que el anterior. La exclusión que sufrí en la escuela fue solo el comienzo. La humillación en la oficina fue un paso más profundo hacia la invisibilidad, y el rechazo en el bautizo fue la caída al vacío. La confirmación de que no hay lugar para mí ni para mi hija en ese mundo que nos mira desde arriba, sin compasión. Siento que cada vez que intento levantar la cabeza, el peso de esas miradas y palabras me hunde más, como si llevara una armadura hecha de rechazo y desprecio, pesada y dolorosa. Este patrón se repite con la precisión de un reloj detenido, un tic-tac constante que marca el ritmo de mi exclusión. La frase «no deberías estar aquí» es como una sombra que me persigue, un susurro persistente que cala en mi alma. No importa cuántas veces intente romper ese ciclo, la misma mano invisible me empuja hacia atrás, hacia la oscuridad. Cada vez que vuelvo a casa, el silencio de mi barrio se siente más denso, más opresivo,
como si el aire mismo conspirara para mantenerme fuera, para recordarme que pertenezco a un lugar que nadie quiere ver ni escuchar. Mi cuerpo responde a cada recuerdo con señales claras, un nudo en la garganta, un frío helado que se extiende desde la punta de los dedos hasta el corazón, un temblor sutil que no puedo controlar. Es como si esas injusticias dejaran cicatrices invisibles en mi piel, marcas que duelen aunque nadie las vea. A veces, el peso de todo esto me hace perder el aliento, y el mundo parece girar en cámara lenta, con el ruido ensordecedor del rechazo como banda sonora. Pero en medio de ese torbellino, también nace una resistencia silenciosa, una llama pequeña pero persistente que se niega a extinguirse. Sé que si esta cadena no se rompe, el próximo episodio será aún peor. La injusticia no se detiene, solo se intensifica, como una tormenta que se acerca y que amenaza con arrasar con todo. Siento una sombra que se extiende sobre mi futuro, una amenaza muda que me dice que la próxima vez no habrá susurros, ni miradas frías, sino algo más oscuro, más violento. Esa sensación me mantiene en alerta, con el corazón acelerado y la piel erizada, consciente de que la lucha por la dignidad no es solo mía, sino de todos los que sufren en silencio. Este patrón de exclusión y desprecio me envuelve como una red invisible, un tejido de injusticias que parece imposible de romper. Pero también me recuerda que no estoy sola, que detrás de cada gesto cruel hay una historia que se repite una y otra vez, y que solo enfrentando esa repetición podremos empezar a cambiar el rumbo. Mientras tanto, sigo aquí, resistiendo en silencio, con la esperanza de que algún día esas sombras se disipen y mi voz, la voz de mi hija y la de todos nosotros, pueda ser escuchada sin miedo ni rechazo. El eco de aquella frase, «Tú no deberías estar aquí», ainda reverberaba dentro de mí como un susurro venenoso que nao se apagaba, como un vento frío que entra pelas frestas da janela e teima en nao sair. O murmurio distante do silencio pesado no salao do batizado parecía se transformar en un rugido interno, unha tempestade silenciosa que me consumía por dentro. Meu corpo inteiro carregaba o peso daquele desprezo, e mesmo así miu me mantina en pé, tentando nao deixar que meu olar denunciase o turbilao de emocoes que me invadía. Mas a atmósfera mudou. O tom das voces ao meu redor, antes só de indiferenca, se tornou áspero, cortante, como laminas invisíveis que rasgaban o ar. A distancia que me separaba daquela gente se encurtou, nao no sentido físico, mas no modo como súas presencas se tornaran sufocantes, como se un círculo rígido estivese se fechando lentamente ao meu redor. Vi olares que antes eran apenas fríos se transformaren en lavaredas de hostilidade, sente a mudanca sutil, más inexorável, no modo como falaban baixino, trocando palabras que una o precisaba ouvir para comprender o que significaban. De repente, unha muller que até entao parecía apenas distante, aproximouse como un sorriso amargo, aquele tipo de sorriso que nao chega aos solos, e falou para min, como unha voz cortante que fez meu coracao a separar por un instante, si no te vas ahora, esto terminará muy mal para ti y tu hija. O ar pareceu congelar ao redor, como se a temperatura tivese despencado, e un cheiro forte de mofo e suébelo me invadiu, misturándose como odor metálico do medo que comecaba a se espalar en minas veías. Os pasos atrás dela se tornaran firmes, como se outros estivesen prontos para fechar o cerco. A ameaca, aínda que nao dita en gritos, tina a forca de un trovao silencioso que prenunciaba unha tormenta. Aquelas palabras me atingiran como unha bofetada invisível, reverberando dentro do meu peito. Meu corpo reagiu como un tremor involuntario, as maos se apertaran tao forte que as unas guase cravaran na pele, e unha camada fina de sue frío deslizou pela mina nuca. Meu rosto queimaba, nao so pelo constrangimento, mas pela raiva contida, pela impotencia de saber que ali era unha intrusa, unha sombra que debería desaparecer. O brilo frío das luces fluorescentes refletia nos solos daquelas persoas, tornando o ambiente aínda máis hostil. Guase clínico, se me espaco para empatía ou humanidade. Un silencio pesado caiu sobre o lugar, como se o ar tivese sido sugado por un buraco negro. E ninguén máis ousase respirar alto, como se cualquier san pudese desencadear unha violencia maior. Unha ruptura definitiva.
Ese silencio falaba por si só, alí, naquele momento, mina presenca era un erro irreparável. Uma mancha que precisaba ser apagada. A tensa no era palpável, e o ambiente mudou de unha vez por todas. O que antes era un murmurio distante de rejeicao se tornou unha ameaca explícita. Un aviso claro de que mina luta por dignidade e pertencimento tina cruzado unha lina invisível, más intransponível. As persoas ao redor se afastaran, criando un veicio ao meu redor que parecía un abismo, unha fronteira entre iu e o mundo que antes compartilábamos, agora transformado en un territorio hostil onde iu nao tina máis lugar. A sensacao era como estar diante de un precipicio, sabendo que o paso atrás era imposível e que o próximo paso podería ser fatal. Aquela noite, aquele batizado, nao era máis apenas unha cerimonia, era o palco onde mina invisibilidade se tornaba ameaca e mina presenca, un perigo para aqueles que queríanme expulsar. O coracao batia acelerado, a respiracao curta, e a certeza amarga de que nao había máis volta, de que a luta que iu trababa nao era só por mimo ou pela mina fila, más contra o muro que se erguía cada vez máis alto e impenetrável. Sabía, naquele instante, que o silencio que me cercaba era a nova prisao, e que cada rosto virado, cada palabra susurrada, cada ameaca velada, era parte de unha sentenca que me condenaba a ser excluída, invisível e isolada. A partir dali, o terreno sob meus pés nao era máis o mesmo, a batala había mudado, e a sensacao de que estaba socina, enfrentando o inimigo que nao hesitaría en esmagar que mo usase resistir. Era un peso sufocante que me acompañaría para sempre. El silencio que siguió a aquella amenaza se extendió en el aire como un eco sordo que vibraba en mi pecho, un retumbo apagado que marcaba el pulso de mi respiración contenida. Sentí mis manos apretarse con fuerza, los nudillos blanquecidos bajo la piel tensa, como si en ese gesto pudiera amarrar la tormenta que empezaba a formarse dentro de mí. No podía dejar que la rabia me devorara aún, debía esperar, medir cada movimiento, cada palabra no dicha. Mantenerme firme, sin ceder al impulso que me gritaba romper el silencio con un grito o una réplica. Era una decisión tan fría como necesaria, no era momento de estallar, sino de almacenar fuerzas, de preparar el terreno para lo que vendría después. La temperatura del cuarto parecía haberse vuelto más pesada, como si el aire mismo conspirara contra mí, denso y cargado de miradas invisibles que me atravesaban. El olor a cera quemada del altar se mezclaba con el tenue aroma a humedad que flotaba en las paredes, una sensación pegajosa que parecía querer atraparme, como si la misma atmósfera intentara ahogarme en su opresión. Cerré los ojos un instante, respirando con lentitud, sintiendo el tacto áspero de la madera de la banca bajo mis dedos, un ancla silenciosa en medio del naufragio de emociones que me envolvía. Desde el lateral, la sombra alargada de una mujer se proyectaba contra la pared, su figura inmóvil y fría como un espectro. No era necesario que dijera nada. Su presencia era la amenaza palpable que mantenía la tensión suspendida en el aire, un recordatorio constante de que aquel no era un espacio seguro para mí. La sombra se movió apenas, un gesto sutil que parecía querer provocarme, desafiándome a perder la compostura. Pero yo no cedería. Mi mirada se clavó en un punto fijo más allá de ella, un detalle pequeño en la decoración. Una flor marchita en un jarrón, símbolo silencioso de todo lo que estaba muriendo en aquel lugar. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose como un hilo fino y resistente que sostenía la frágil calma que me rodeaba. No había prisa, la batalla no se ganaba con explosiones momentáneas, sino con la paciencia de quien sabe que las piezas se moverán en el momento justo. Recordé entonces una imagen que había guardado en mi memoria, el rostro de mi hija durmiendo plácida, ajena a la tormenta que me rodeaba. Esa imagen fue un muro invisible que separó mi furia de la realidad, un refugio que me permitió respirar con más control, sostener mi cuerpo entero sin dejar que temblara. La contención no era señal de debilidad, sino de fuerza en espera. Era la calma que precede a la tormenta, la tensión tensa de un arco a punto de soltar la flecha. Sabía que no podía dejar que me vieran quebrar, que cualquier signo de derrota sería aprovechado para aplastarme aún más.
Por eso, mientras el mundo a mi alrededor parecía desmoronarse en murmullos hostiles y miradas afiladas, yo permanecía intacta, una presencia silenciosa pero firme, una llama contenida que no se extinguiría. No era el fin. Era solo el comienzo. Y cuando llegue el momento, nadie podrá detener lo que está por venir. La tensión que sentía desde aquella noche del bautizo no se había disipado. Más bien, se había transformado en una sombra constante que me seguía donde fuera, cada mirada esquiva y cada silencio pesado eran como cuchillas invisibles que cortaban mi piel y mi alma. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió esa madrugada, cuando el mundo que me rodea decidió cruzar un límite que creía infranqueable. Desperté sobresaltada por un ruido seco y persistente que rompía la quietud de la noche. Al asomarme por la ventana de mi pequeña casa, vi las llamas devorando sin piedad la puerta de entrada. El fuego, voraz y cruel, parecía alimentarse de todo lo que yo era y poseía. El olor a madera quemada, mezclado con el aroma acre del plástico que ardía, llenaba el aire, envolviéndome en una atmósfera irrespirable, sofocante, como si el mismo asfixio fuera una metáfora de mi vida aquí. Mi corazón latía con fuerza, un tambor frenético que marcaba el ritmo de un miedo profundo. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Pero no pude evitar sentir que aquel incendio no era un accidente ni una consecuencia del abandono. Era un mensaje, un acto deliberado para borrarme de este lugar, para hacerme invisible de la forma más violenta posible. Mientras veía las llamas devorar la puerta, recordé las miradas frías y las palabras susurradas en el bautizo, el rechazo que fue un veneno lento, y ahora se convertía en un fuego que consumía mi hogar. Mis manos temblaban, incapaces de detener el desastre. La madera crujía y se quebraba, el calor se intensificaba y el miedo se adueñaba de cada fibra de mi cuerpo. La luz anaranjada de las llamas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, como figuras espectrales que se burlaban de mi impotencia. Sentí el humo quemar mis pulmones, un ardor interno que parecía querer expulsar cada grito contenido, cada lágrima que no había podido derramar. El incendio destruyó más que una puerta. Derribó la barrera que me separaba de la desesperación absoluta. La pérdida material era evidente, la puerta, mis pocos muebles, documentos importantes, recuerdos guardados con celo. Pero lo que más dolía era la herida invisible, la humillación pública, el mensaje claro de que no había lugar para mí ni para mi hija en este barrio. Aquellos que antes me ignoraban ahora habían dejado claro que podían llegar más lejos, que el rechazo tenía una cara de violencia que me dejaba sin aliento. El silencio que siguió al estruendo del fuego era aún más ensordecedor. Nadie vino a ayudar, nadie asomó la cabeza por sus ventanas. La indiferencia se volvió tangible, una presencia oscura que me envolvía y me aislaba aún más. Sentí que el mundo se cerraba como un puño apretado, que mi existencia era un error que debía ser borrado, consumido en las llamas de la exclusión. Mis ojos, aguados y brillantes, no podían apartarse de la escena. Reconocí en el fuego una cruel metáfora, mi vida, consumida lentamente por la hostilidad que me rodeaba, ahora se quemaba en un incendio que no podía apagar. Como si cada chispazo fuera una palabra de odio, cada llama un acto de violencia que me empujaba al abismo. Pero, a pesar del desamparo, una llama interna se resistía a extinguirse. Un fuego silencioso de rabia contenida, que prometía no dejarse vencer por la destrucción. Recordé las veces anteriores, cuando se limitaban a hacerme sentir invisible, a susurrar a mis espaldas o a negarme la ayuda más básica. Esta vez, la agresión había roto la barrera del miedo y la contención. Era un golpe directo, un intento de aniquilarme física y emocionalmente. Sentí la piel erizarse, la sangre hervir, pero también la necesidad urgente de mantener el control, de no dejar que el pánico me dominara. El frío de la madrugada contrastaba con el calor del incendio, un choque de sensaciones que me hizo sentir aún más vulnerable. El aire estaba cargado de cenizas que caían como lluvia negra sobre mi rostro, y cada partícula parecía un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero también sentí un extraño consuelo en la dureza del momento,
como si la tormenta que me azotaba pudiera purificarme, prepararme para lo que estaba por venir. Mientras observaba el fuego consumir mi puerta, un pensamiento se instaló con fuerza en mi mente. Ya no había vuelta atrás. Ellos habían cruzado la línea que separa la intolerancia del daño real, y con ese acto brutal me habían dejado claro que mi presencia era considerada una amenaza intolerable. La sensación de estar atrapada en una jaula invisible se hizo insoportable, pero también se transformó en un impulso para luchar con más fuerza. Las figuras de mis vecinos, que antes evitaban mi mirada, ahora eran sombras lejanas, indiferentes ante mi tragedia. Sus ojos vacíos de compasión me recordaban que la batalla no era solo contra ellos, sino contra un sistema que permitía y alimentaba ese odio. Sentí una punzada de soledad tan profunda que parecía un abismo sin fin, pero también una chispa de resistencia que me encendía por dentro, una voz muda que gritaba que no iba a rendirme. La noche avanzaba, y el fuego, aunque ya controlado por los bomberos, había dejado una cicatriz visible en mi hogar y en mi alma. El suelo ennegrecido, los restos calcinados, el olor a quemado que impregnaba cada rincón eran un testimonio cruel de lo que había ocurrido. Pero más allá de la destrucción material, lo que quedaba era el peso de la traición y la violencia, un golpe que me empujaba hacia un punto de quiebre. Sabía que ese incendio no era un hecho aislado, sino la culminación de un crescendo de agresiones que habían ido escalando en intensidad y crueldad. Como un río que se desborda después de una tormenta, la violencia había encontrado su cauce en la destrucción de mi vida cotidiana. Sentí que, a partir de ese momento, nada sería igual. La lucha que había mantenido hasta entonces en silencio, con paciencia y contención, estaba a punto de estallar en un clímax inevitable. El fuego había prendido en mi hogar, pero también encendido una llama en mi interior que nadie podría apagar. La sensación de límite roto era tan palpable que podía sentirla vibrando en cada fibra de mi ser. Todo lo que había soportado hasta ahora no era más que el preámbulo de una batalla que estaba a punto de comenzar. Y aunque el miedo seguía presente, una certeza nueva y poderosa me impulsaba. Ya no podía ni quería retroceder. La noche se cerraba sobre mí, silenciosa y expectante, como el preludio de una tormenta. El estallido que se avecinaba no era solo una respuesta a la injusticia que sufría, sino un grito de vida que no permitiría que me borraran, que no dejaría que el fuego consumiera mi dignidad ni mi esperanza. El viento frío acariciaba mi rostro, mezclando el olor a cenizas con el sabor amargo de la traición, mientras yo me preparaba para enfrentar lo que fuera necesario. El silencio del barrio era ahora una amenaza latente. Un telón que escondía la próxima escena de esta lucha que apenas comenzaba. El fuego devoraba la puerta con una furia que parecía querer arrancarme de mi propia casa, de mi vida. El olor a quemado invadía mis pulmones, áspero y pegajoso, mientras el calor me azotaba la piel, una punzada ardiente que me obligaba a retroceder, aunque sabía que no podía huir. Escuchaba el crepitar salvaje de la madera rendida, mezclado con el eco distante de risas burlonas, frías, que atravesaban la noche como cuchillos. «No perteneces aquí», gritó una voz, cortante y firme, tan cerca que sentí su aliento venenoso rozar mi rostro. «Ver. Este barrio no es para ti». Mi corazón latía a 1000 por hora, golpeando contra mi pecho con un ritmo frenético que me dejaba sin aliento. Un nudo se apretó en mi garganta, al borde de romperse en un llanto desesperado, pero me obligué a mantenerme firme. No podía ceder. No esta vez. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, como si la tierra misma quisiera expulsarme, pero yo resistía, clavando los talones, sintiendo el frío de la noche mezclarse con el calor infernal que me rodeaba. El humo comenzó a invadir la habitación, un manto denso y oscuro que me envolvía, dificultando cada respiración. Tosí, rasgada, el sabor amargo del hollín quemado llenando mi boca. La puerta cedió finalmente, cayendo con estrépito al suelo, y un grupo de sombras apareció entre las llamas titilantes. Sus rostros eran máscaras de desprecio y odio, ojos brillantes de crueldad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando uno de ellos se acercó, levantando una botella vacía y lanzándola contra la pared con un ruido seco que resonó en todo el barrio.
No eres bienvenida aquí, repitió otro, su voz un susurro venenoso que parecía arañar mi piel. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar el miedo. Di un paso hacia atrás, tropecé con escombros y caí al suelo frío, la textura áspera rozando mis manos. El ardor del fuego parecía intensificarse, una presión sofocante que me apretaba el pecho. Pero en medio de ese caos, una llama distinta comenzó a crecer dentro de mí, una mezcla de rabia y determinación que me impulsó a levantarme, a no dejarme vencer. Sentí el sudor recorrer mi frente, pegándose a mi piel como una segunda quemadura. El olor a carne quemada y plástico derretido se mezclaba con el hedor de la rabia que me consumía. A mi alrededor, los vecinos miraban en silencio, sus ojos esquivos como si temieran mancharse con mi desgracia. Nadie se movía para ayudar, solo observaban, cómplices de la violencia que me azotaba. ¿Por qué no te vas?, escuché otra voz, esta vez más baja, pero igual de hiriente. Aquí no hay lugar para ti ni para tu hija. Las palabras cayeron como golpes, devastadoras. El susurro de mi hija resonó en mi mente, como un eco cruel, tú no deberías estar aquí. Ese instante partió mi alma en 1000 pedazos, un puñal invisible que penetró lo más profundo de mi ser. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, una mezcla de miedo, dolor y una furia que explotó sin control. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear el mundo que se desmoronaba a mi alrededor, pero el fuego seguía, implacable. Un crujido fuerte me sacudió, una viga se desplomó cerca de mí, levantando una nube de polvo y escombros. La arena fina se coló entre mis dedos, áspera y fría, mientras me cubría el rostro para protegerme. La tos volvió, más violenta, y el ardor en mis ojos me hacía sentir ciega. Pero no podía caer. No podía dejar que me destruyeran. El calor era insoportable, una ola abrasadora que parecía querer derretirme desde dentro. Sentí como el sudor resbalaba por mi cuello, pegando mi cabello a la piel. El miedo se convirtió en una llama que me consumía, pero al mismo tiempo me empujaba hacia adelante. Mi respiración era un caos de jadeos cortos, el corazón tamborileando sin pausa, un tambor de guerra en mi pecho. De repente, una mano fuerte me agarró del brazo, tirando con fuerza. Era la voz de uno de ellos, implacable, lárgate antes de que esto termine peor. La amenaza era clara, un ultimátum brutal que me dejó sin opción. Pero en lugar de huir, sentí que algo dentro de mí se rompía para dar paso a algo nuevo, una resistencia feroz, un grito mudo que se alzaba contra la injusticia. Me incorporé con dificultad, la piel raspada y caliente, el cuerpo temblando por la mezcla de frío y calor extremos. La imagen de mi hija, susurrándome que no debería estar allí, quemaba en mi memoria, un recordatorio cruel pero también un motor. No podía permitir que esas palabras definieran quién era ni mi lugar en el mundo. Los atacantes retrocedieron, sorprendidos por mi firmeza. Pero el daño estaba hecho. La puerta destruida, el olor a incendio, el silencio cómplice de quienes me rodeaban, todo señalaba que nada volvería a ser igual. El incendio no solo quemaba mi casa, quemaba también la idea de seguridad, de pertenencia, de esperanza. Mis manos temblaban, la piel aún ardía, pero mi mirada estaba fija, decidida. Sabía que ese momento era el punto sin retorno, la línea que separaba mi pasado de un futuro incierto pero lleno de lucha. El barrio que antes me rechazaba ahora había levantado su voz contra mí, y yo debía responder con la mía, más fuerte y clara que nunca. El humo oscuro se enroscaba a mi alrededor, espeso y opresivo, llenando mis pulmones y nublando mi visión. De repente, un ruido seco, como un golpe seco en el pecho, me hizo doblar la espalda. Sentí un dolor punzante y frío, algo que me paralizó por un instante y luego me impulsó a reaccionar con una rapidez salvaje. El aire estaba cargado, denso, pesado, y en ese instante supe que lo peor aún no había llegado. El fuego había sido solo el comienzo. Algo más oscuro, más violento, estaba a punto de estallar, y yo debía estar preparada para enfrentarlo. El calor me quemaba la piel, el humo me ahogaba,
pero una chispa de vida seguía ardiendo dentro de mí, lista para incendiar todo lo que intentara apagarla. El fuego consumió más que la puerta de mi casa, quemó mi dignidad, mi refugio, mis recuerdos. Sentí como la rabia se encendía dentro de mí, un fuego que ya no podía apagar con lágrimas ni silencios. ¿Cómo es posible que la gente que debería protegerte te convierta en el enemigo? ¿Qué clase de comunidad abandona a alguien en la noche, mientras las llamas devoran su vida? No voy a quedarme callada. No voy a permitir que su indiferencia me aplaste. Si alguna vez sentiste que te daban la espalda cuando más necesitabas ayuda, sabes lo que se siente. Comparte esto si alguna vez te has sentido solo, traicionado o silenciado. Cuéntame tu historia, porque no estoy sola y tú tampoco deberías estarlo. Este no es solo mi combate, es de todos los que han sufrido injusticias y humillaciones. Que mi voz sea la tuya, que mi rabia se transforme en fuerza colectiva. No dejemos que el miedo y la exclusión ganen. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que nos traten como si no importáramos? ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo? Es hora de romper el silencio, de alzar la voz juntos. Dale like, comenta, comparte. No permitas que esta historia se apague. ¿Quién más está listo para luchar por su dignidad? El silencio que siguió a esas palabras fue un golpe brutal, un vacío que se tragó todo a mi alrededor, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido y me dejara suspendida en un abismo oscuro y frío. Sentí mi cuerpo temblar sin control, un temblor que no era solo físico, sino también el reflejo de ese terremoto interno que me desarmaba por dentro. Mi respiración se volvió irregular, entrecortada, como si el aire fuera un enemigo escurridizo que se negaba a llenar mis pulmones. El sudor frío comenzó a deslizarse por mi frente, mientras mis manos se crispaban, cada músculo se tensaba hasta doler, como si mi cuerpo entero estuviera resistiendo una tormenta invisible que me arrastraba hacia abajo. Mi mente, en cambio, se fragmentaba en 1000 pedazos, incapaz de seguir un hilo coherente. Pensamientos dispersos, como ecos distantes y confusos, chocaban unos con otros sin darme tregua. Recordaba la mirada de mi hija, esa mezcla de miedo y rechazo que me atravesó como una daga invisible, mientras el murmullo de los demás se fundía en un zumbido ensordecedor, un ruido sordo que apagaba cualquier intento de entender, de reaccionar, de defenderme. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapada en una escena que no me pertenecía, en un sueño del que no podía despertar. Pero era real. Dolorosamente real. Mis ojos se nublaron, la visión se tornó borrosa, como a través de una cortina húmeda que distorsionaba las formas y los rostros, haciendo que todo a mi alrededor pareciera lejano y al mismo tiempo insoportablemente cercano. Sentí el sabor metálico de la angustia en mi boca, ese sabor amargo que se aferra a la lengua y no se va, mientras mi piel se erizaba, presa de una temperatura extraña, una mezcla de frío y calor que recorría mi espalda y me hacía temblar todavía más. El aire parecía haberse vuelto denso, pesado, como si cada bocanada que tomaba fuera un esfuerzo titánico, una batalla perdida contra la desesperación que me invadía. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran desconectados, una especie de distorsión dolorosa donde cada latido se sentía exagerado, retumbando en mis oídos con una fuerza abrumadora. Mi cabeza latía con violencia, y en ese latido se condensaba toda la tristeza, la humillación y la soledad que me habían acompañado durante tanto tiempo. Sentí que me hundía, que me caía sin fondo, sin red, sin nadie que me sostuviera. Mis piernas se aflojaron, amenazando con ceder bajo mi peso, pero de alguna manera me mantuve en pie, atrapada en esa sensación de vértigo emocional que me paralizaba y me desintegraba a la vez. Hubo un momento en que el mundo se redujo a esa frase susurrada, a ese giro inesperado que me lanzó al vacío. Todo lo demás, el ruido, las miradas, el rechazo, se transformaron en una sombra que me envolvía, oscura y fría. Fue como si una tormenta invisible se hubiera desatado dentro de mí, un huracán de emociones que me desgarraba sin piedad. Y sin embargo, en medio de ese caos, el tiempo parecía haberse ralentizado, cada segundo se estiraba hasta volverse insoportablemente largo,
permitiéndome sentir con una intensidad cruda cada latido, cada respiración, cada estremecimiento. Mis pensamientos vagaban sin rumbo, atrapados en un laberinto de incredulidad y dolor. Recordaba las noches solitarias, las miradas esquivas, la indiferencia de quienes me rodeaban. Todo parecía converger en ese instante, como si el peso de todos esos años se hubiera concentrado en ese único momento de rechazo absoluto. Mi corazón dolía con una fuerza que no podía describir, un dolor que no solo atravesaba mi pecho, sino que se extendía hasta mis extremidades, paralizándome y dejándome sin fuerzas. El olor a cera de las velas y a flores frescas, tan presente en el bautizo, se mezclaba ahora con un sabor amargo que inundaba mi boca. Era un aroma que antes hubiera significado celebración, unión, pero que ahora se transformaba en un recordatorio cruel de mi soledad. Los murmullos de la gente, apenas audibles, parecían provenir de un lugar lejano, como si estuviera encerrada en una burbuja donde solo existía mi dolor y el eco de esa frase devastadora. El calor de la iglesia, que normalmente habría sido reconfortante, se tornó sofocante, como si me envolviera en una atmósfera densa y opresiva. Sentí que mi cuerpo comenzaba a perderse en esa mezcla de sensaciones, como si fuera un barco a la deriva, incapaz de encontrar un puerto seguro. El temblor se intensificó, recorriendo cada fibra de mi ser, y mis manos se cerraron en puños, intentando aferrarse a algo que no estaba allí. Pero no había nada a lo que pudiera agarrarme, solo el vacío, la ausencia de apoyo, la traición silenciosa de quienes me habían dado la espalda. En ese instante, todo mi ser se convirtió en un reflejo quebrado, una imagen fragmentada de lo que alguna vez fui y de lo que ahora me convertía ese rechazo. La sensación era como estar atrapada en un espejo roto, donde cada pedazo reflectaba una parte de mi dolor, multiplicando la intensidad hasta hacerla insoportable. Y sin embargo, no podía apartar la mirada, no podía dejar de sentir cada fragmento de esa realidad cruel. El latido de mi corazón se volvió un tambor retumbante en mis oídos, una señal inconfundible de que, a pesar del colapso, seguía viva, aunque al borde del abismo. La confusión mental, la mezcla de imágenes, sonidos y sensaciones, comenzaban a transformar mi percepción del mundo que me rodeaba. Ya no veía la iglesia como un lugar de reunión, sino como una jaula donde me sentía atrapada y sola. Los rostros de los presentes se fundían en una masa indiferente y fría, un muro que me aislaba y me hacía invisible. El tiempo seguía estirándose, cada momento se hacía eterno y doloroso. Mi cuerpo respondía con rigidez y temblores, incapaz de encontrar reposo o consuelo. La desesperanza se filtraba por cada poro, una sombra que cubría todo con su manto oscuro. Y en medio de esa oscuridad, una llama diminuta, apenas perceptible, comenzaba a arder en mi interior, un fuego que no era de derrota, sino de una rabia contenida, una fuerza que, aunque aún tímida, prometía no dejarme caer sin luchar. No podía moverme, atrapada en ese instante suspendido entre el rechazo y la soledad, pero en ese mismo estado de vulnerabilidad extrema, algo en mí comenzaba a cambiar. La sensación de caída libre, la ausencia de piso bajo mis pies, la fractura profunda en mi alma, todo eso empezaba a moldear una nueva forma de verme a mí misma y a mi entorno. La herida abierta, todavía fresca y sangrante, era también el umbral de una transformación inevitable. Con cada respiración dolorosa, con cada estremecimiento que recorría mi cuerpo, entendía que ese momento no sería olvidado ni superado fácilmente. Era un punto de quiebre, un antes y un después. El rechazo de mi propia hija, la indiferencia de quienes me rodeaban, la humillación pública, todo eso se instalaba en mi carne y mi mente, grabado a fuego, para cambiar la manera en que percibiría cada paso a partir de ahora. El mundo que conocía se desvanecía, pero en esa desintegración había también una extraña claridad, una nueva mirada que comenzaba a abrirse paso entre las ruinas de mi dignidad. Aun cuando el dolor me paralizaba, esa chispa de rabia contenida empezaba a alumbrar un camino oscuro, una promesa silenciosa de resistencia, de lucha por no desaparecer en el olvido ni en la indiferencia. El abismo se había abierto, pero dentro de mí, sin saberlo aún, empezaba a germinar la fuerza para enfrentarlo.
El eco del silencio que siguió a aquel susurro aún reverbera en mis oídos. Un murmullo frío que se deslizó entre la piel como un viento helado que cala hasta los huesos. La luz tenue del salón, que antes parecía cálida, se convirtió en un reflejo opaco, como si todo a mi alrededor se hubiera desvanecido en una penumbra densa y ahogada. Esa sensación, esa textura invisible de rechazo, me transportó de inmediato a un instante lejano, enterrado en la memoria pero vivo en el cuerpo, donde la inocencia y la esperanza aún tenían lugar para florecer. Recuerdo una tarde de verano, cuando era niña, sentada en el porche de la casa de mis abuelos. El aire estaba impregnado del olor dulce y fresco del jazmín que trepaba por las paredes, y el sol caía suave, filtrándose a través de las hojas como un lienzo dorado. En mis manos sostenía un pequeño trozo de pan untado con miel, y mientras lo mordía lentamente, podía escuchar el canto lejano de los pájaros mezclado con el susurro de la brisa. Era un momento sencillo, casi insignificante, pero lleno de una calma que ahora añoro con una intensidad casi dolorosa. La seguridad que me envolvía entonces era tangible, un refugio construido con la calidez de las miradas y el tacto firme de las manos que me sostenían, sin juicio ni miedo. Comparo ese instante con el presente, y la diferencia es como la de un día claro y un amanecer cubierto por nubes densas. Hoy, la misma luz que acariciaba mi piel se ha tornado en una sombra que me oprime el pecho, y el aire que respiro trae consigo el peso de la indiferencia y el desprecio. La voz de mi hija, que debería haber sido un abrazo silencioso, se convirtió en un filo invisible que me atravesó el alma. No es solo la ausencia de palabras amables, sino la distancia que se crea cuando alguien a quien amamos no solo nos rechaza, sino que nos señala como si fuéramos un error, una mancha que no debería existir. Esa sensación me ha dejado desnuda, con la piel erizada por la desolación y los ojos empañados por una tristeza que no se puede ocultar. A pesar de todo, hay en mí un principio que se mantiene firme, una luz que se rehúsa a apagarse. Aprendí que la dignidad no se mide por la aceptación ajena ni por la cantidad de miradas que nos vuelven la espalda, sino por la fuerza con la que resistimos el abandono. La vida me ha enseñado que, aunque el mundo se cierre y las palabras se vuelvan cuchillos, hay un espacio interior donde la verdad de uno mismo permanece intacta, incluso cuando parece que todo está perdido. Esa verdad es un refugio y una armadura. Es la certeza de que el valor no está en ser amado por todos, sino en no traicionar lo que somos, en sostener la mirada propia sin flaquear, aunque el espejo refleje sombras y grietas. Sin embargo, esta pausa en el tiempo, este refugio que busco en mis recuerdos y en mis convicciones, no es un escape definitivo. La sombra persiste, se arrastra bajo la piel y se resiste a desaparecer. Sé que esta calma es frágil, una superficie quieta sobre aguas turbulentas que no tardarán en romperse de nuevo. El vacío que dejó aquel susurro resuena con una fuerza que no puedo ignorar, y aunque por un momento me aferro a la memoria de un pasado más amable, sé que la tormenta aún no ha pasado, que las heridas están abiertas y que la lucha por recuperar mi lugar, mi voz y mi dignidad apenas comienza. En el instante en que el susurro de mi hija se desvaneció en el aire, un silencio denso y opresivo se adueñó de todo a mi alrededor. Fue como si el mundo que conocía se hubiera detenido y, al mismo tiempo, comenzara a girar de una manera distinta, imprevisible. Esa pausa, cargada de un peso insoportable, no me dejó caer ni me hundió en la desesperación, sino que, por primera vez en mucho tiempo, despertó en mí una certeza silenciosa, profunda y amarga, pero también luminosa. Algo dentro de mí cambió. Un fuego oculto bajo la ceniza que hasta entonces creí extinguido comenzó a arder con una intensidad que no esperaba. No era un impulso frenético ni un grito ahogado, sino la calma exacta de quien entiende que no puede seguir siendo espectadora de su propia derrota. En ese momento, supe que no me quedaría atrás, que no permitiría que la sombra de la indiferencia siguiera devorando mi existencia. No puedo decir que haré todavía, porque no es tiempo de revelar planes ni estrategias. Ese instante de decisión no se viste de palabras claras ni de promesas explícitas. Se muestra en la firmeza de una mirada que ya no busca aprobación, en la quietud de una respiración que se sincroniza con el latir firme del corazón. Y en ese pulso,
En esa presencia inquebrantable, hay una promesa muda que solo yo puedo escuchar, la de una reacción que cambiará todo. No es una amenaza ni un desafío lanzado al vacío, sino una preparación serena, un movimiento invisible que se gesta en la sombra, listo para emerger. En el fondo de mi bolso, justo bajo la piel gastada que guarda mis secretos, yace un objeto pequeño, pero de un poder inmenso para mí. Es un cuaderno, maltrecho por el uso, con las páginas arrugadas y manchas de café que se han convertido en testigos silenciosos de mi historia. Allí he ido acumulando cada palabra, cada pensamiento que no se atrevió a salir en voz alta, cada instante de injusticia, cada golpe invisible que he recibido. Este cuaderno no es solo un refugio, es mi arma secreta, mi archivo de verdad que nadie ha visto ni podrá borrar. En él está escrita no solo mi historia, sino la de todos aquellos que han sido olvidados y humillados en este barrio condenado al olvido. Y aunque hoy parezca solo un montón de páginas, para mí es la fortaleza desde donde empezaré a levantarme. Siento la textura áspera del papel entre mis dedos, el roce familiar que me conecta con esa parte de mí que no se ha rendido. Esa sensación es como la caricia fría de una piedra en la palma, firme y constante, que me recuerda que estoy lista para resistir. No es un acto impulsivo, sino la calma de quien sabe que tiene algo valioso en sus manos, algo que puede cambiar el rumbo de todo. El cuaderno es la prueba de que he vivido, he sentido y he sobrevivido. Es el símbolo de una fuerza que hasta ahora permanecía oculta, pero que ahora comienza a emerger con una claridad implacable. Mientras me quedo quieta, escucho el sonido sutil del viento que entra por la ventana entreabierta. Es un susurro que parece recorrer cada rincón de la habitación, un murmullo que se mezcla con el eco de mis pensamientos. Ese sonido, tan leve y a la vez tan penetrante, marca el momento exacto en que la decisión se convierte en un pacto silencioso conmigo misma. El viento trae consigo el olor húmedo de la tierra después de la lluvia, un aroma que me llena de una extraña calma y me recuerda que después de la tormenta siempre llega la renovación. Es como si la naturaleza misma me dijera que es tiempo de dejar atrás el miedo y la resignación, y que algo nuevo está a punto de comenzar. Mi cuerpo, antes tenso y vulnerable, ahora está lleno de una energía contenida, una fuerza que no se muestra en gestos ruidosos, sino en la quietud poderosa de quien ya no teme. Siento una presencia invisible que me envuelve, una confianza que no se basa en la certeza de ganar, sino en la firmeza de no retroceder. Sé que no estoy sola en esta lucha, aunque el mundo me haya dado la espalda y mi hija haya susurrado que no debería estar allí. Hay un poder oculto en mí, una reserva de dignidad y coraje que nadie ha logrado apagar. Y esa fuerza, aunque todavía silenciosa, es suficiente para hacer temblar los cimientos de todo lo que parecía inamovible. En esta calma tensa, cada segundo se estira hasta convertirse en un instante eterno. La luz que entra por la ventana dibuja sombras largas y difusas sobre el suelo, y yo me siento como una figura tallada en piedra, firme y serena. No hay miedo en mis ojos, solo una determinación silenciosa que se niega a ceder. La noche afuera se cierne con su manto oscuro, pero dentro de mí hay una llama que no se apaga, una chispa que crepita con la promesa de un cambio inevitable. No sé cuándo ni cómo sucederá, pero sé que está por venir, porque ya he elegido no quedarme en el lugar donde me pusieron a sufrir. Ahora soy un volcán dormido, con la lava acumulada bajo la superficie, lista para romper el silencio con un rugido que nadie podrá ignorar. La tormenta ha pasado, y aunque el cielo sigue nublado, siento que las nubes comienzan a dispersarse. El momento de actuar está cerca, aunque aún no ha llegado. Solo queda esperar, con la paciencia de quien sabe que el tiempo es un aliado y que la fuerza verdadera se revela en el instante preciso. El aire en la habitación parece cargar una electricidad invisible, una tensión que se puede palpar en cada respiración. Todo dentro de mí está en alerta, despierto, preparado para el movimiento que cambiará el rumbo de mi historia. El pasado me pesa, pero no me define, el futuro es incierto, pero no me paraliza. Lo que viene será la respuesta silenciosa a todo lo que he sufrido, la prueba de que aún tengo voz y que no voy a dejar que la apaguen. En este instante,
La decisión ha dejado de ser solo un pensamiento y se ha convertido en un pacto de vida. No revelo mi plan, porque aún es un secreto que me protege y me fortalece. Pero sé que pronto llegará el momento en el que todo cambiará, y cuando eso suceda, nadie podrá darme la espalda ni hacer como si no existiera. Porque esta vez, no seré yo quien susurre para marcharse. Esta vez, la historia será diferente. Estoy lista. Esto acaba de empezar. Aquella noche, cuando las palabras de mi hija aún resonaban en mi mente como un eco punzante, sentí que algo dentro de mí se partía en 1000 fragmentos. Pero fue en ese instante, justo antes de que la oscuridad me tragara por completo, cuando decidí que no sería más una sombra silenciosa en su vida ni en la de este barrio que nos devora. Cerré el viejo cuaderno, ese refugio donde guardaba mis verdades y dolores, y en ese acto pequeño pero profundo, encendí una llama que prometía no extinguirse jamás. Fue una promesa silenciosa, una fuerza que creció en mi pecho como un huracán contenido, dispuesto a romper el muro de indiferencia que me rodeaba. Sé que lo que viene no será fácil. Las heridas abiertas no sanan con palabras vacías ni con gestos a medias. Pero también sé que la historia no termina aquí, que mi lucha apenas comienza. Hay un fuego que arde bajo las cenizas de mi silencio, una energía que desafía la fría indiferencia de quienes me dieron la espalda en aquel bautizo. No puedo, no debo, quedarme inmóvil, viendo cómo el tiempo devora mis días y mi dignidad. Cada mirada esquiva, cada susurro que me excluye, alimenta ese fuego y convierte mi dolor en un motor imparable. No voy a revelar aún mis planes, porque la fuerza de mi resistencia se alimenta del misterio, de la sorpresa que despierta la esperanza donde todo parecía perdido. El barrio, con sus calles vacías y muros que guardan secretos, será testigo de una transformación que nadie podrá ignorar. Hay voces que buscan ser escuchadas, historias que reclaman justicia, y yo seré la portadora de ese grito silencioso que romperá el velo de olvido. El camino es incierto, oscuro como una noche sin luna, pero la luz que llevo dentro es un faro que guía mis pasos hacia un destino que no puedo describir, pero que sé que cambiará todo. A veces siento que mi alma está hecha de cenizas y fuego, que cada lágrima derramada es una chispa que puede incendiar el mundo que me rehuye. No temo al rechazo, ni a la soledad que me ha acompañado, temo, en cambio, que la indiferencia siga ganando terreno, que mi historia se pierda en el ruido sordo de la apatía. Pero esa noche, en ese instante decisivo, comprendí que mi valor no está en ser aceptada, sino en no traicionar lo que soy, en no renunciar a mi verdad, aunque el mundo entero me dé la espalda. Quizás piensen que estoy rota, que el silencio que me envuelve es el final de mi historia. Pero el silencio también puede ser un arma, una estrategia para escuchar mejor, para afilar la voluntad. En mi cuaderno guardo no solo palabras, sino la memoria de todas las ocasiones en que el mundo me dijo que no era bienvenida. Ahora, ese cuaderno es un mapa, una guía que me llevará a enfrentar lo que me duele y a desafiar a quienes creen que pueden aplastar mi espíritu con desprecios y susurros venenosos. Sé que hay ojos observando, que hay corazones que laten con la misma desesperanza que la mía, y sé que no estoy sola. Este barrio, con su abandono y sus heridas, también tiene sueños dormidos que esperan despertar. Y yo seré la voz que rompa el silencio, la mano que levante lo caído, la fuerza que no se rinde. No será una batalla sencilla ni rápida, pero cada paso que dé será un golpe contra la injusticia que nos margina. El miedo aún me visita en las noches, pero ya no me paraliza. La rabia que sentí al escuchar a mi hija decirme que no debía estar allí se ha convertido en un motor que me empuja hacia adelante, más allá del dolor y del desprecio. Porque si algo he aprendido es que la dignidad no se negocia y que la verdadera fuerza está en levantarse cuando todos esperan que te quedes en el suelo. Lo que voy a hacer a partir de ahora no solo cambiará mi historia, sino la de todos los que han sido silenciados, olvidados, humillados. Hay un fuego oculto en este barrio que está a punto de estallar, una revolución silenciosa que nadie podrá detener. Y cuando ese momento llegue, todos tendrán que mirar, todos tendrán que escuchar. Pero mientras tanto, debo mantenerme firme, oculta pero alerta,
como un volcán dormido que se prepara para despertar. No puedo contar todo, no todavía. Porque el poder de la sorpresa es mi aliada, y la paciencia, mi escudo. Pero puedo decir esto, no soy la mujer que se quedó callada, no soy la sombra que se alejó. Soy la voz que desafía el silencio, el huracán que arrasará con la indiferencia, la llama que no se apagará aunque quieran enterrarla bajo cenizas y desprecios. El eco de aquella frase, tú no deberías estar aquí, no morirá en mí. Será el grito que impulse mi renacer, la chispa que encienda la tormenta. Y sé que cuando empiece a mover las piezas de este tablero roto, nada volverá a ser igual. Porque el verdadero poder no está en quienes nos rechazan, sino en quienes, a pesar de todo, se niegan a desaparecer. Si quieres saber qué pasará después, si quieres ser testigo de cómo una mujer y un barrio olvidado pueden levantarse contra la corriente, acompáñame en esta lucha. No es solo mi historia, es la de todos los que alguna vez sintieron que no tenían lugar en el mundo. Déjame mostrarte que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede abrirse camino. Y recuerda, a veces, el silencio que parece derrota es solo el preludio de la batalla más feroz. ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando decides que ya no serás invisible? Porque yo sí lo estoy. Y no pienso detenerme. Yo no debería estar aquí, pero he llegado para quedarme. Si esta historia te tocó, si sientes esa misma rabia, esa misma necesidad de justicia, no te quedes callado. Comenta, comparte, suscríbete. Porque juntos, nuestra voz será imposible de ignorar. Y ahora, solo queda esperar. ¿Qué pasará cuando el silencio se rompa? Solo el tiempo lo dirá. Pero algo es seguro, nada volverá a ser igual.